eta faunarentzat mehatxu handia bilakatzen ari da. Gainera, mehatxu hori gero eta handiagoa eta iraunkorragoa da, horiek gaizki erabiltzen dituguta. Izan ere, urtero gutxienez 8 milioi tona plastiko joaten da ozeanotara, eta hori minutu bat bakoitzeko itsasora zabor kamioi baten karga botatzea bezala da. Los plásticos, como decía, son un elemento omnipresente en nuestra vida, pero se están convirtiendo también en una amenaza importante para el medio ambiente y para la fauna. Una amenaza creciente y duradera por el mal uso que hacemos de ellos. Cada año, al menos 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos, que es como echar al mar una carga de un camión de basura cada minuto. Nada se libra de la presencia de los plásticos, que no llegan al mar o a los ríos por arte de magia, sino porque nosotros los tiramos. Y la reserva de la biosfera de Urdaibai, uno de los enclaves de mayor belleza y riqueza ecológica de Euskadi, no es ajena a este problema. Por esta razón, las 4 instituciones que estamos hoy en esta mesa, el Club de Submarinismo de Orbeo y Saro Club, la Diputación Foral de Vizcaya, el Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, nos hemos unido para poner en marcha la iniciativa Cero Plástico Urdaibai. Una iniciativa ciudadana para llevar a cabo una gran recogida en el litoral de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, pero con un mensaje de concienciación y movilización general. La cita será el próximo 8 de junio, a partir de las 9:30 de la mañana, y en nombre de las entidades aquí presentes, así como de todas las empresas y organizaciones que patrocinan y apoyan esta iniciativa, quiero destacar y agradecer la gran acogida que ha tenido. En poco más de una semana se han cubierto las 2.500 plazas disponibles para personas voluntarias. Podrían haber sido muchas más, pero estamos en un entorno protegido y de orografía difícil, por lo que se ha decidido limitar la convocatoria para que la recogida se haga de forma segura y sostenible. No es casual que la campaña Cero Plástico Urdaibai coincida con la celebración del Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio, y sea 3 días después del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio. Con esta iniciativa, insisto, queremos sensibilizar sobre la responsabilidad que tenemos todos en el problema de la contaminación de nuestros ecosistemas por la basura del plástico. Un producto de difícil degradación, presente en los puntos más remotos del planeta y en forma de microplásticos en el organismo de los peces y de otros animales. Para evitarlo, tenemos que hacer un gran esfuerzo para reciclar los productos plásticos que utilizamos, pero hay que poner también un mayor acento en limitar nuestra plástico dependencia, en la reducción del consumo y en su reutilización. Murriztu, berrerabili eta birziklatu, gure sailak hondakinen plan berrirako prestatzen ari den plastikoen estrategia ardatzak izango dira. Euskadin, gutxi gora bera, 350.000 tona hondakin plastiko ekoizten ditugu. Horietatik, gutxi gora bera, laurdena birziklatzen da. Beraz, horretan eta hainbat alderditan badugu hobetzeko aukera. Estas 3 R's, las de reducir, reutilizar y reciclar, van a ser los ejes de la estrategia de plásticos en la que estamos trabajando en nuestro departamento para el próximo plan de residuos. En Euskadi producimos al año alrededor de 350.000 toneladas de residuos plásticos, de las que el 42% son residuos urbanos generados por la ciudadanía o el comercio. Del total se recicla aproximadamente una cuarta parte, un 13% se valoriza energéticamente y el 61% se deposita en vertederos. Por tanto, aún tenemos margen de mejora en el reciclaje, aunque sea la parte de los plásticos urbanos la que más se recicla, el 42%. Cero Plástico Urdaibai se enmarca en este conjunto de acciones que queremos impulsar. Por eso,
Antes de dar paso a las demás personas que me acompañan, quiero dar las gracias de manera especial a las 8 entidades patrocinadoras de la iniciativa, cuyos representantes se encuentran hoy aquí: Fundación BBK, Fundación Athletic Club, Agencia Vasca del Agua URA, Urremendi, Bermeo, Tuna World Capital, Mayer, Alacrana de Echebaster y Euskotren. Y por supuesto a las centenares de personas de todas las edades que se han apuntado a la gran recogida, a quienes esperamos el 8 de junio y a quienes quisieron sumarse y no han conseguido plaza. También les animamos a que se acerquen a Ecolchea Urdaibai ese día a partir de las 13 horas para que puedan disfrutar de las actividades que hemos diseñado y de las que se darán más detalles a continuación. Eskerrik asko, muchas gracias.